Bueno, entonces seguimos con el Zoom 2 del miércoles 12 de mayo. Y nos estamos entreteniendo muchísimo con la radiación característica, así que vamos a continuar con eso. ¿Sí? Entonces estábamos charlando con el tema del mamógrafo, ¿no? Me acuerdo qué estabas diciendo. No, estabas hablando sobre el tema de, digamos, del ánodo que era de molibdeno, que era un número Z más bajo. Exacto. Y estabas explicando por qué tenía que ser un número Z más bajo, porque la energía que utilizábamos era entre 20 y 30 kiloelectronvolt. Y después Claro. no sé si les quedó claro a ellos por qué utilizamos baja energía. Y que para hacer radiología convencional necesitamos tener tusteno en vez de molibdeno. ¿Alguno entendió eso? ¿Lo puede explicar? Es por la densidad de la materia que se va a... Al no tener hueso. Que se va a estudiar, sí. Claro. Bien. O sea, bien, como dijiste, Aguilera, ¿no? Aguilar era. Aguilar, ¿no? Sí, Aguilar. Aguilar. Bien, ese es un buen detalle. Como dijiste, en mamografía es todo tejido blando lo que vamos a atravesar. En ningún momento hay ningún tejido óseo, como en una mano, por ejemplo, que es lo menos denso que tenemos, ¿no? Si hablamos de una rodilla, una columna, es mucho más denso. Pero la mano, que es lo menos denso, tiene hueso. Entonces necesitamos tener energía por arriba de los 38 kiloelectronvolt para poder obtener una imagen de mano, si no, no nos saldría. Y en mamografía, que es todo tejido blando, tejido adiposo, tejido muscular, y diferentes tipos de estructuras, pero blandas, necesitamos menor cantidad de kiloelectronvolt, ¿no es cierto? Porque si yo trabajaría con más kiloelectronvolt, me saldría una mama negra, quemada, ¿entiendes? Entonces necesitamos menos kiloelectronvolt. Pero como bien dijo Roberto, también utilizamos mayor cantidad de miliamper, ¿no es cierto? Y el miliamper, al necesitar mayor cantidad, nos va a dar mejor definición, porque vamos a tener mayor cantidad de fotones, de baja energía, pero mayor cantidad, y vamos a tener mayor detalle. Por eso dijo algo clave, Roberto dijo, las chicas que se hicieron mamografía, pero por ahí a lo mejor no prestaron detalle. Hoy en día, con los que están aprendiendo, van a prestar más detalle, pero van a ver que en mamografía los disparos para hacer una placa mamográfica es mucho más larga que para hacer una placa de tórax, por ejemplo. ¿No es cierto? Porque necesitamos mayor cantidad de miliamper, ¿no es cierto? Mayor cantidad de fotones, pero esos fotones van a ser de baja energía porque yo no necesito gran energía, porque al no tener estructura ósea, no voy a atravesar estructuras muy densas. Necesito mayor calidad. Entonces necesito mayor cantidad de fotones para tener mayor calidad y esos fotones con una energía baja para que no se queme el tejido. Más o menos quedó claro ahí algo. Clarísimo, profe. Sí, profe, Muchas claro. gracias. Muy bien, ya que está tan claro, y salimos del molibdeno y lo vamos al rodio. El rodio, ¿no es cierto? Ese otro elemento tiene un Z de 45, ¿sí? Recordemos entonces, molibdeno tenía 42, este 45. Hay una pequeña variación, ¿sí? En cuanto al Z de ese elemento. Ahora, para obtener características, ¿sí? Con este elemento, voy a tener que tener, ¿no es cierto?, una energía de 23 kilovolt aproximadamente. ¿En qué caso se puede utilizar este tipo de ánodo? En caso de mamas, ¿no es cierto?, de mayor volumen, ¿sí? Por lo general, chicos, esto siempre yo lo comento, ¿sí? Es algo teórico. Digamos que los equipos o en los centros no van a tener, a ver, llama a doña Rosa y le damos turno
con el mamógrafo de rodio. Bueno, ahora llamó Margarita, le damos no. O sea, tienen, por ejemplo, un solo mamógrafo, le dan turno a todo y la técnica que está trabajando en mamografía seguramente lo puede trabajar en forma automática o en forma manual o semiautomática. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que estos equipos tienen sensores y van a censar esa mama y automáticamente va a poner, ¿no es cierto?, la energía y todo lo que se necesita para obtener una imagen. Hay muchas radiólogas que están en contra de eso, no les gusta y lo trabajan en forma semiautomático. O sea, dejan que el equipo ponga parte, que podría ser miliampere, y los kilovolt lo colocan en forma manual, ¿sí? Porque puede ser que sea una mama muy densa, pero que sea todo tejido adiposo nada más, ¿sí? Por lo tanto, la placa, la imagen saldría muy sobreexpuesta, ¿sí? Entonces, por eso hacen esa variación. Entonces, sin querer hemos visto, ¿sí?, radiación característica con un Z de 74, la de tusteno. ¿Qué energía necesito yo ahí para obtener radiación característica? Pregunta ese. ¿Entre 20 y 30? No, tusteno no. ¿No era el de 70? L70, ¿sí? El que usábamos 24. en rayos X, claro. 70 kilovolt, ¿sí? El Z de 74. Después vimos el molibdeno. ¿Qué Z tenía el molibdeno? Ese de 20 y de 30. Esos son los kilovolt. 42. 42. Bien. Bien, pero quiero que se animen. 42. Y después pasamos al rodio, ¿sí? ¿Qué energía necesito el rodio? Más de 45. 45. 45 es el Z. 23 kilovolts. Claro, 23. Y voy a utilizar Tiene el razón, rodio. El rodio lo voy a utilizar en ¿en qué caso? Mamas densas. Mamas densas. De mayor volumen. Sí, Profe, perfecto. consulta. Sí. Cuando tienen prótesis, Exactamente eso iba a preguntar. Bueno, ahí cuando tienen prótesis, sí, ya ahí entramos a hablar de mamografía, ¿sí? Y que digamos que se utilizan otras técnicas especiales para poder estudiar la parte de las mamas, ¿sí? No me puedo acordar ahora el nombre de la técnica de mamografía. Eklund. Técnica de Eklund, sí, señorita. No sé quién lo dijo, pero tiene razón, ¿sí? En pero donde se da más, pero se va a dar más, sí, pero también va a depender de la densidad que tenga la mama, ¿sí? Las primeras prótesis que se vieron en la actualidad, hay gente mayor que todavía la tienen, eran como dos pelotas que salían, ¿no es cierto? Así, de hecho, en la placa de tórax, ¿sí? Se puede llegar a ver, y encima con bordes como si estuviesen calcificados, ¿sí? En nuevas generaciones de prótesis mamarias, ¿sí? En una placa de tórax hay que tener el ojo muy adiestrado como para poder diferenciarlo. Y en mamografía también varió la densidad de ese contraste, ¿sí? Entonces se puede estudiar perfectamente, ¿está bien? Y en ese caso, la técnica sí va a trabajar seguramente con el equipo en semiautomático, sí, ella va a ver, porque tiene que calcular en este caso la densidad de esa prótesis mamaria más, ¿no es cierto?, si tiene mucho tejido adiposo o no. Entonces le va a colocar una técnica ideal para ese paciente, ¿sí? ¿Estamos más o menos? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Y a ver, entonces, cuando hablamos de radiación característica, ¿cómo se da la radiación característica? No importa el elemento, no importa el elemento. Vamos a ver que sea rodio. Lo del principio. Exacto. Cuando el electrón es desplazado de la órbita K y toma un electrón de la órbita exterior que salta a la órbita interna para equilibrar el átomo y libera radiación. Bien, perfecto. Perfecto. Pero podemos ser más generosos, no siempre vamos a apuntar a la órbita K, ¿sí? O sea, vamos a decir entonces que la órbita K o la radiación característica K
la podemos utilizar en radiodiagnóstico, ¿sí? Las otras radiaciones emitidas de otras órbitas no nos servirían para radiodiagnóstico. ¿Por qué? Porque es una radiación muy blanda, la longitud de onda no me serviría. O sea que queda simplemente a la superficie de la piel, no puede atravesar, ¿no es cierto?, al paciente, ¿sí? Pero sí puedo tener radiación característica en cualquiera de las órbitas, ¿sí? Y va a depender de qué. ¿El blanco? Del blanco, pero también de otro componente importante. El, ¿Del filamento? De la energía, no, de la energía del electrón, ¿sí? Si yo, La energía del electrón proyectil. claro, sí, exacto, si yo utilizo una energía de ese electrón proyectil de 40 kilovolt, ¿sí? En un, digamos, elemento de tungsteno, un blanco de tungsteno, no voy a llegar a la órbita K. Voy a interactuar seguramente con un electrón de una órbita mucho más externa, ¿sí? Entonces esa no me serviría a mí para hacer radiodiagnóstico, ¿sí? Ahora, si yo estoy con 30 kilovolt y tengo un blanco de molibdeno, ¿me serviría? Sí, profe. Sí, claro, claro, sí. O sea, lo que no sería útil para radiología convencional, sí es útil para mamografía. ¿Está bien? ¿Algo que acotar, profe? No, estaba escuchando atentamente, me parece que quedó entendible, no sé, los chicos digan, yo lo entendí. Bueno, si no lo entiendo yo. A ver, profe, entonces la radiación característica, la baja, que es para mamografía, no sirve para radiología, pero sí para mamografía cambiando el blanco. Claro, ya directamente los tubos de rayos X, ¿sí?, de mamografía, vienen con rodio o molibdeno. Si ya vienen preparados para esto. Y después vamos a ver otro efecto también, pero más adelante, de cómo los fabricantes utilizan, ¿no es cierto?, cierta característica de esto para aumentar la potencia, mejorar la calidad de imagen y bajando dosis de radiación. ¿Sí? Siempre se intenta o se busca hacer esto, bajar la dosis de radiación. Pero el concepto es ese. Creo que quedó clarito. ¿Quedó claro, chicos, si seguimos avanzando? Sí, profe. Sí, profe. sí, profe. Bien. Entonces, los rayos X característicos se originan luego de que el electrón incidente, o sea, el electrón que estaba por ahí dando vuelta, interactúa con quién? Con un electrón del blanco de la capa más interna. Desaloja a ese electrón, ¿sí?, y ese sitio es ocupado por la desexcitación de otro electrón proveniente de un nivel energético superior, ¿sí?, o sea, de una órbita más externa. ¿Sí? Entonces yo tenía esto acá, impacta, se va, ¿sí?, y este electrón salta acá. ¿Estamos bien? Pero como tiene distinta energía, tiene que liberar energía que es radiación característica. Característica del elemento, sea tungsteno, rodio, molibdeno, lo que sea. ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces, llega el electrón, fíjese, se fue el electrón, ¿sí? Y entonces tengo distintos niveles de energía, ¿sí? Y que para saber la energía de esta radiación característica, iba a ser entonces esa diferencia, ¿sí?, de esta energía 2, ¿sí?, con la energía 1, que es el nivel de energía, y esa va a ser entonces la energía que va a tener esta radiación característica. ¿Sí? Esta parte a nuestra colega Lorenzo le encantaría ya hacer como 3 o 4 problemas más o menos, ¿no?, de física. Bueno, ¿estamos más o menos, chicos? ¿Se entiende esto? Ahora, Sí, profe. profe.
Bien, porque miren que después vamos a saltar de la interacción del fotón con la materia. ¿Está bien? ¿Está? Y ahí tenemos otro problemita medio parecido. Bien. Nos vamos a ir acá entonces. Salimos de radiación característica y vamos a radiación por frenamiento. Ya lo hemos mencionado en algún momento, ¿sí? Que es la parte, digamos, más importante de lo que utilizamos nosotros en radiología convencional, ¿sí? Que es el mecanismo de producción de rayos X por frenamiento. Esto se va a dar entonces en una situación en donde el electrón proyectil va a interactuar con el blanco, ¿sí? Pero, ¿qué va a suceder? Ese proyectil va a ser frenado bruscamente. Ya lo explicamos el otro día, un poquito de esto. Entonces, ¿qué sucedería? Esa energía cinética que tiene ese electrón proyectil, ¿qué iba a hacer? ¿Se acuerdan? Interactúa con el blanco. ¿Y qué hacía? Habíamos charlado de esto al principio, ¿sí? Y vamos a tener entonces ese intercambio de ese fotón, perdón, de ese electrón incidente, va a ser frenado por el blanco. ¿Y qué pasaba con esa energía cinética? ¿En qué se convertía? Producía calor, ¿no era? Claro, tengo un intercambio. En potencial. Entonces, esa energía cinética no, ¿sí? Iba a impactar en el blanco y se convertía en energía calórica, que era el 99%, y el 1% restante iba a ser, ¿sí?, una emisión de ondas electromagnéticas, o sea, de rayos X. ¿Sí? Este más o menos lo habíamos charlado el otro día. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, profes, ¿cómo andan? Hola, profe Gómez, profe Herrera, hola chicos. Esperando a que entre Mónica. Hasta Sí, que cuando, entre Mónica. cuando entra Mónica, hacemos Dale, El perfecto. break, el que te pase. gusta a vos. El break. El El break, break conmigo lo hacen. el Pero break bueno, no coffee. importa. Dale, Bueno. dale. El break coffee. Bueno, entonces, chicos, ¿Cómo estamos... se diría en criollo en vez de break coffee? Porque es café, un mate de por medio. Claro, mate de por medio y seguimos. Ante Bueno. Office. Bueno, entonces más o menos ya lo habíamos charlado, chicos, ¿no es cierto? Este concepto de radiación por frenamiento. Sí, muy bien. Sí, profe. Entonces acá empezamos a tener, ¿no es cierto?, también algún tipo de cosas que ya habíamos visto, que ese electrón, ¿qué carga tenía? Como todo electrón, ¿qué Negativa. carga? Negativa. Y el núcleo, Positiva. positiva. Entonces Positivo. va a haber, ¿no es cierto?, una fuerza de atracción electrostática. ¿Está bien? Y ahí es donde vamos a tener entonces, que yo tengo los electrones que estaban concentrados en dónde. Fíjense que siempre se va ahí, ¿no es cierto?, ¿no?, recordando cosas que hemos visto. Los electrones. Exacto. Fuera del núcleo. Están fuera del núcleo, perfecto. Están en Pero órbita. yo estoy en el tubo de rayos X que está al vacío. ¿Sí? ¿A dónde están concentrados? En el filamento. En el filamento. Y que formaba, ¿se acuerdan? Una nube. nube, que era por efecto De efecto Edison. Edison. Muy bien. Entonces esto todo negativo tengo ahí y lo tenía como en una cajita y había una copa de enfoque. ¿Se acuerdan que por ahí iban a salir los electrones a una velocidad, a una energía que yo sí le iba a poner de acuerdo a lo que había estimado que necesitaba para hacer una radiografía de cualquier zona? Bien. Entonces tengo una migración de esos electrones, de esa nube, hacia el blanco. Que el blanco es, ¿cómo se llama? Ánodo. Ánodo. Perfecto. Entonces voy a tener, ¿no es cierto?, ahí una concentración
de esa energía positiva en el ánodo. ¿Sí? Hay una, entonces, atracción de esos negativos a positivos. Y esos electrones salen con mucha velocidad. ¿Sí? Y van a impactar entonces, ¿en dónde? En En el blanco. En el blanco, pero en el núcleo. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Impactan en los electrones de la capa, ¿sí?, más interna, que ahí voy a tener. Radiación característica. Exacto. ¿Sí? Ahora, ese electrón incidente no le pega a un electrón de una capa interna, ¿está bien? Sigue viaje y va a impactar seguramente en el núcleo, ¿está bien? Y ahí se va a frenar. ¿Sí? Cuando se frena en forma brusca, entonces ahí voy a tener radiación, ¿sí?, por frenamiento. ¿Sí? Y nosotros ahora vamos a hacer un frenamiento en este fotón que estábamos viendo, ¿sí? Y vamos a cederle la palabra a Mónica, que acaba de ingresar, así nos ¿Cómo podemos les va, mis desanar con todos. amores? Hola, ¿Cómo les profe. va? Mónica. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, profe. ¿Cómo están? Hola, Qué Mónica. alegría verlos. Igualmente, Mari. ¿Todo bien? Todo bien, Mónica. Voy a Todo seguir. ok. Estamos acá descubriendo los rayos X y descubriendo un montón de Bueno. cosas emocionantes. Me imagino, yo ya los descubrí el año pasado. Háblenme del colimador, de lo que quieran. ¿Viste? ¿Cómo están? Hola, hola Raúl Omar Herrera. ¿Cómo está? ¿Qué decís? ¿Qué Todo dice, bien, todo amigo? bien. ¿Cómo le va? Roberto Carrasco ingresó. Sí, estamos esperándote. Acá ¿Está estoy, acá? Mónica. Acá estoy. Hola, lindo, ¿cómo estás? Roberto, ¿por qué no nos pone todo en pantalla? Sí. Cambié la vista, salí un ratito. Dale. Un ratito nada más, después te Sí, no hay volvemos problema. a... Para que yo le cambie. Dale, y poné para que todos podamos compartir pantallas y le muestro algo un poquito a los chicos. Bueno, el motivo de nuestro encuentro hoy con ustedes acá, además de que solemos, una vez que la cosa se normaliza, toda la papeleta y todo lo demás, visitar las clases, y siempre es un placer. Bueno, Roberto lo hace casi siempre, yo un poquito menos, pero estoy, o hablo con los profesores, o hablo con ustedes. Comentarles, ahora Roberto les va a comentar una evaluación diagnóstica que toma la Escuela de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que no es de calificación, simplemente creo que tiene dos objetivos. Después de un año de pandemia, ver en qué condiciones están los alumnos intelectualmente en primer lugar, y creo que en algún momento está previsto algún tipo de ayuda o en computadoras o en este tipo de cuestiones. Por eso se hace un relevamiento tecnológico también, para ver cómo se manejan con las tecnologías. Así que, bueno, Robert, si vos les querés explicar de qué va esto, y yo después les comento lo que vamos a hacer. Dale, bueno, sí, chicos, el tema es así, muy bien lo explicó Mónica en un principio. Todos los años, ay, esperen que me quedé sin video, no sé por qué. No es posible iniciar el video. No puede iniciar su video porque el anfitrión lo detuvo. ¿Me detuviste la presentación en video, Robert? No, salió, me parece, Roberto. Ah, puede ser. No sé tengo qué para tenemos como anfitrión ahora. Dale. ¿Quedaste vos? Le ha pedido que inicie su video, inicie mi video. Ah, está, a ver. Ahora sí. A ver ahora. Ahí está, Roberto. Dale, me tiene que habilitar compartir pantalla. Tiene que compartan pantalla todos, así por las dudas. Donde dice compartir pantalla, toca el botón secundario que dice varios participantes pueden compartir pantalla. Pero está ocupado. Bueno, no importa. Mientras Roberto Gómez se desocupa, yo le voy comentando. ¿Sí? Lo que dijo Mónica en los comienzos es verdad. Todos los años nos mandan algún tipo de encuesta para saber el nivel
con lo que ingresan los alumnos, ¿sí? Generalmente se hace en el aula, lo van mandando, viene en un sobre cerrado donde que parece que fuéramos a votar, y se abre el día de la toma de la muestra y nadie sabe lo que dice, ¿sí? Este año nosotros tuvimos un pequeño, al hacerlo virtual, un pequeño clic del cómo iba a ser el examen, ¿sí? Entonces, nosotros rápidamente lo vimos, yo le pedí por favor a Mónica que haga un examen similar al que les iban a tomar, como para que vean cómo iba a ser el examen, ¿sí? El examen no es eliminatorio, no es un examen que va a ir en los parciales, en el final, no, es un examen que toma la provincia para ver el nivel de cada uno de ustedes de cómo vienen del secundario, ¿sí? Su nivel al ingreso a las carreras. Me parece muy lindo, muy importante, es una forma de que nivelemos, que si hay que hacer algún cambio de programa porque se tiene que mejorar algo que está muy flojo, lo puedan pasar de vuelta a las escuelas. Ellos después hacen una evaluación. También la puse a Mónica como docente evaluador de parte del examen, porque parte del examen lo corrigen ellos y parte del examen lo corregimos nosotros, los coordinadores. En realidad, como se toma un formulario, que ustedes ya lo conocen porque han hecho la inscripción, vieron cuando lo hicieron la otra vez, es una herramienta de Google que permite tomar evaluaciones multiple choice. Todo lo que se programe en el formulario como choice lo corrige automáticamente el sistema, porque el autor del formulario lo que tiene que hacer es asignar cuáles son las respuestas correctas y qué puntaje le asigna cada cosa, o simplemente las respuestas correctas. Pero hay también en el examen partes que son de párrafo, que son de opinión, que son de redacción, que esas no las corrige el sistema y se corrigen manualmente. Y como soy una mujer de suerte, me tocó a mí, ¿sí? Así que Chicos, yo voy a ¿ustedes corregir. escuchan a Mónica? ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, yo la escucho bien a ella. Sí, Sí, se escucha. O sea que voy a tener la suerte de corregir los exámenes redactados de ustedes, ¿sí? Lo que esté redactado por parte de ustedes lo voy a corregir yo. Y lo que esté, sea choice, lo va a hacer el sistema. Exacto. Sí, entonces, como pedagógicamente está bueno que la licenciada Mónica esté en estos tipos de encuentros donde hay evaluación institucional, me pareció correcto invitarla, ¿sí? El modelo que va a haber es como cualquier modelo que ustedes están completando, como los que completaron para inscribirse, como los que completaron para confirmar, ¿sí? Son muy similares. Le va a llegar a su mail en un día y en un horario a especificar. Tienen todo el día ese para hacer el examen, ¿sí? No es que lo tienen que hacer sí o sí, apenas les llegó, no, dejen la clase, dejen todo para hacer el examen. No, tienen todo el día para hacer el examen. Lo que sí, una vez que lo abran, van a tener cierto límite de horario, ¿sí? Que creo que son 3 horas, por lo que dijeron Son 3 horas. En la reunión informativa. Así que uno lo abre, lo hace a conciencia. Esto no quiere decir que se lo muestra al otro, a ver, vos qué pusiste. No, es información de uno, ¿sí? O sea, todo el conocimiento que tiene uno previo de algo, ¿sí? Tiene que completar todos los datos, obviamente, correo, ¿sí? La carrera que cursa, ¿sí? En dónde le van a preguntar, completan todo, ¿sí? Todos los datos que le ponen radiología Alza Hurlingham, primer año, comisión 2021, ¿sí? Todo lo que le preguntan lo ponen, ¿sí? Entonces van a ser obligatorios esos datos, ¿sí? El correo electrónico, ¿sí? Que va a ser el mismo a donde a ustedes les llegó, ¿sí? Que es el mismo que enviamos que ustedes nos dieron, ¿sí? Entonces va a haber preguntas de conocimiento general, preguntas de matemática, preguntas de comprensión de texto, biología. Exacto, de comprensión de texto, de biología, ¿sí? Las preguntas son variadas, ¿sí? Y están una tras de la otra, ¿sí? Por ejemplo, pusimos ejemplos, ¿sí? No quiere decir que esta es la que le va a tocar a ustedes,
¿sí? Pero, por ejemplo, seleccione la definición de la célula más completa, ¿sí? ¿Se lee bien, no, lo que estamos poniendo? Sí, sí. Bueno, entonces le van a dar obviamente 3 ítems o 4, según la pregunta, ¿sí? Van a marcar 1, ¿sí? Quiero aclarar en esto algo. Cuando ustedes se encuentran ante un formulario, ustedes van a ver donde dice párrafo corto, respuesta corta o párrafo, es porque ustedes tienen que redactar. Sí. Pero ustedes van a encontrar 2 tipos de iconos. Cuando es una opción múltiple, aunque parezca una paradoja o un contrasentido, pueden poner una sola opción de las que ustedes tienen. Es ese redondelito que ven ahí. Marcan, si quieren cliquear otra, se les elimina el anterior. O sea, Acá les quiere estoy decir mostrando. que ahí pueden poner una sola opción. Cuando aparece un cuadradito, ¿sí? Sí, Pueden acá. poner más de una. ¿Ven? Esto es lo que quería indicarles. Que tienen distintos formatos. Se van a dar cuenta. Lo que nosotros vamos a hacer con Robert es subirles este simulacro de examen, de formulario, a Radiofísica, si te parece, Roberto, Gillo, Robert. Le voy a dar un día para hacerlo, lo voy a subir hoy cuando finalicemos la reunión, y mañana lo cierro. ¿Sí? ¿Alguno tiene alguna dificultad de horario entre hoy y mañana? ¿No? ¿Todo Yo bien? hasta las 4 estoy trabajando, así que llego. Les puedo dar 2 días, hasta el viernes, porque acá el tema es el siguiente. Como bien dijo Robert, nosotros le enviamos a inspección el listado de ustedes con los mails. Ustedes van a recibir a su cuenta de mail, de Gmail, un usuario y una contraseña con la que van a entrar al PER, que es la plataforma educativa virtual de la provincia de Buenos Aires. Y ahí van a ingresar, después les vamos a mostrar, porque también tenemos un PowerPoint que después seguramente Robert les va a mostrar para que vean cómo ingresar. Y ahí van a poder tener acceso al formulario entre el 18 de mayo y el 20 de mayo. Pero ojo, no es que lo pueden tener 2 días abierto, volverlo a abrir y volverlo a cerrar. Una vez que lo abren y lo empiezan, tienen 3 horas para completarlo. Si no, no pueden hacerlo más. ¿Sí? Perfecto. ¿Está? Dale. Bueno, como les dijo Mónica recién, cuando habían circulitos es porque hay una sola opción, ¿sí? Y cuando hay cuadraditos pueden poner más de una opción, ¿sí? Fíjense que igual aunque haya cuadraditos, por ahí es una sola la opción correcta y es capcioso, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso. Bueno, fíjense que hay alguna pregunta de biología, ¿sí? El ADN, el ARN, ¿sí? ¿Cuál es su función? ¿Para qué hay organización en aparatos y sistemas? ¿Cómo viene ese sentido? Pueden ser esas, pueden ser 1.000.000, ¿sí? O sea, no quiere decir que vaya a ser esa, ¿sí? Pero lo pusimos a modo de ejemplo, ¿sí? Que va a haber preguntas de biología, preguntas de matemática, para ver cómo es el conocimiento de ustedes en razonar temas matemáticos, ¿sí? De algún porcentaje, o de sacar algún cálculo, o despejar una X, ¿sí? ¿Cuánto es el 25% de 550? ¿Sí? Entonces, para que ustedes piensan, todas son obligatorias, o sea que si no marcan, después no pueden enviar el formulario, tienen que estar todas las respuestas marcadas, ¿sí? Todas las que sean de opción única o múltiple tienen que estar marcadas. Y al final de todas esas preguntas va a haber un texto, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es una pandemia? ¿No? O qué es el COVID, o qué pasa en la situación de camas en la Argentina. Va a ser generalmente un tema relacionado con algo de actualidad, ¿sí? Van a subir algo relacionado con la actualidad. Entonces nosotros, con Mónica, en realidad lo puso Mónica, redactó que era una pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo lo cataloga la OMS? ¿Cuándo empezó? Bárbaro. ¿Qué es endémica? ¿Qué es pandemia? ¿Sí? Y después, abajo de eso, va a haber
lo que decía Mónica, ¿sí? Para que ustedes contesten, ¿sí? Va a haber un espacio breve para que ustedes contesten, ¿sí? Que es una... perdón, esperen que me pasé de largo. Que era una pandemia, ¿sí? Y marcan, ¿sí? ¿Sí? O que es una enfermedad endémica, le van a preguntar relacionado con el texto, ¿sí? No le van a preguntar algo para que ustedes piensen o investiguen, ¿no? Siempre las preguntas salen del texto, ¿sí? Que es una epidemia, que es una pandemia, ¿sí? Y después, relacionado al texto también, le pueden llegar a poner, tildando, bueno, en base a lo que vos entendiste, de que era una endemia, que era una epidemia, que era una pandemia, marcar según las enfermedades, ¿sí? Generalmente le van a poner algo para que ustedes razonen, ¿sí? Para que ustedes piensen, bueno, el cólera es de algún lugar en especial, es una enfermedad que se da en alguna parte del país o se da en todo el país, ¿sí? O se da en todo el mundo, ¿sí? Es una endemia, es una pandemia o es Una epidemia. una epidemia, ¿sí? Un brote, ¿sí? El HIV. ¿El HIV es de Argentina nada más? No, es una pandemia, está en todo el mundo, ¿sí? Entonces, para que nosotros razonemos esa pregunta que te está haciendo, va a ser generalmente sobre el texto, ¿sí? Fíjense en que si le dan un texto y después que respondan y que marquen es siempre sobre el texto, ¿sí? No sobre lo que ustedes crean que es así, ¿sí? Releen el texto, interpretan el texto y a partir de ahí sacan conclusiones, ¿sí? Acá damos ejemplos de distintas enfermedades. Y volvemos de vuelta al tema de multiple choice. Puede estar en ese orden o en cualquier orden, ¿sí? Puede estar primero el texto y después las preguntas, puede estar en el medio, puede estar en el final, ¿sí? Nosotros hicimos, en base a lo que nosotros pensábamos que podía ser, un simulacro, ¿sí? Va a haber preguntas acerca del COVID, ¿sí? Es inevitable, estamos en el medio de una pandemia de COVID, va a haber